grabar la clase. ¿Alguna pregunta, algo de toda la información que casi les vomité, ¿cierto? Ahí que les dije de toda la información de la municipalidad y relacionado. ¿Alguna duda, pregunta, algo sobre esta información? Todavía no vamos a la tarea, vamos primero con la información, ¿cierto? Que les acabo de decir. Veamos en el chat, aquí ninguna, dice la Phoebe. Muchas gracias, Phoebe. Qué bueno que no tenga ninguna. Ya, les advierto también, como esta clase va a ser cortita, hoy día he tenido un día de aquellos, ¿sí? Con el internet, he estado peleando todo el día con el internet, así que si me desaparezco, me desaparecí porque quiero huir. No, mentira, ¿cierto? Simplemente porque mi internet se fue, se me ha ido todo el día, va, vuelve, súper intermitente, así que si me voy, me avisan y voy a tratar de volver. En caso de que se me cortara, ¿cierto?, la conexión, ya faltando poco, un cuarto para las 8, ya no voy a hacer el intento de volver, ¿ya? Porque voy a pasar más rabia que intentar volver a retomar la clase, ¿ya? Así que en caso de que me desaparezca de repente, ya sabes, San Internet de mi casa, como siempre, ahí jugándome una mala pasada, como este día de hoy. Ya, no tengo BTR, no, incluso contraté uno, uno nuevo, ¿cierto? Claro, creo que es, por el tema del trabajo, el teletrabajo y todo eso, tuvimos que aumentar la capacidad, y como íbamos a hacer los talleres online también, pero parece que está por ahí con BTR, no sé. Pero no es BTR, menos mal, creo, a lo mejor me hubiera ido mejor, no sé. Ya, vamos a empezar la clase, homework. Claro, no, me dice, ya, después ahí les pido los tips para ver con qué internet me puedo quedar, ¿ya? Tenía Movistar y también era pésimo, parece que en mi casa la señal, no sé. O alguien me está robando internet, no tengo idea. Ya, pero ahí lo vamos a averiguar, ¿cierto? Y cuando lo descubra, ahí les cuento. Ya, homework, possessive es. ¿Se acuerdan que teníamos una tareita? Que los que me mandaron la tarea al WhatsApp estaban todas perfectas y me puso muy feliz porque se ve que entendieron, ¿sí? A lo mejor costó un poquito, pero entendieron. Possessive es alguien que quiera compartirme alguna frase, quizás, que era la tarea, ¿cierto? Escribir 3 frases sobre nuestra propia familia, ¿cierto? Ahí a lo mejor dibujando algún arbolito pequeñito para hacer las relaciones y ahí para ver si hay errores o no, ¿cierto? De esta estructura media extraña que vimos. ¿Alguien que quiera compartir una frase? Yo, Raquel. Ya, Raquel, vamos. Ya. 3. La primera que dice... Solo una Teresa. quiero. Elija la mejor, la que usted más quiera. Solo ya. una. Raquel son is Maximiliano. Ya, vamos a ver. Espérenme. Raquel son is Maximiliano. Muy bien, ¿cierto que el hijo de Raquel, ¿cierto? Es Maximiliano. Súper bien, Raquel. Súper. Se ve que entendió la tareita. ¿Alguien más por ahí que quiera dejar de hacerme pensar del internet de mi casa? Ya, Paola, vamos. Mi hija es Sofía, entonces yo puse Paola is Sofía's mother. Ya, vamos a ver al tiro. Paola is Sofía's, ahí me equivoqué, mother. Súper bien, ¿cierto? Que la madre de Sofía es Paola. Súper bien, perfecto, súper. ¿Alguien más que quiera compartir conmigo una frase cortita nomás, sin sufrir, sin nada? ¿Nadie más? Yo, Ya, vamos. Florencia is Javiera's sister. Ya, perfecto. Vamos a escribirla al tiro. Florencia is Javiera's sister, ¿cierto? Yes. Perfecto, ¿cierto? Que Javiera es la hermana de Florencia. Súper bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿Anyone else? ¿Por ahí? Aquí, Cristina. Ya, vamos. Benjamin and Dantes, my son. Ya. Ahí puso 2 nombres, ¿cierto? Sí. Ya. Yes. Benjamin and Dante. Dante, estoy con dislexia, me decimos hoy día, ¿ya? ¿Qué más me dijo? Benjamin and My Dante son. is... Dantes. No, my son.
A ver, otra vez, leamos otra vez. Benjamin Andante, my son. Ya, pero aquí me falta algo. Me falta mucha información. Un verbo más que nada. Ya, Benjamin Andante. Ya, my son, ¿cierto? Ya, esta frase podría ser, ¿cierto? Pero no es lo que yo pedí, pero lo vamos a arreglar igual para, ¿cierto? Que vea cómo se escribe. ¿Qué quiere decir acá? Que Benjamín y Dante son mis hijos. Y aquí tendría que ir sons, ¿ya? Pero Sons. la tarea, exacto, pero la tarea que yo pedí es usar el apóstrofe posesivo, ¿cierto? Como lo habían hecho los demás compañeros. Entonces, lo vamos ok. a arreglar, Lo que pasa ¿ya? es que yo vengo recién llegando a esta clase. Ah, pero dígame eso, pues. Yo me perdí toda la otra. Pero bueno, se puede poner el día, ¿cierto? Porque quedaron Ya. grabadas las clases en YouTube. En caso de algo, Ya. me puede pedir el link ahí del canal de YouTube y ahí puede ver las clases que se perdió, para que no quede tan perdida, Ya. ¿ya? Entonces, Súper. vamos, ¿cuál es su nombre? Cristina Cristina, ya, Reyes. ya. Entonces, la vamos a cambiar para ver, para que quede, ¿cierto?, más bonita la frase y cómo era la tarea. Cristina's sons. Y así quedaría. Benjamin and Dante are, ¿cierto? En todos los demás casos, menos mal que aquí salió los dos niños, ¿cierto? En los demás casos que hemos visto con esta estructura del posesivo, habíamos utilizado solamente el is, ¿sí? Porque nombrábamos una persona y una persona. Pero en este caso, en el ejemplo que nos brindó Cristina, tenemos dos personas, ¿cierto? Dos niños. En este caso, vamos a usar el are, porque ya no es singular, sino que son plurales. Entonces, para ocupar el posesivo S, yo puedo ocupar tanto el is o el are para mis frases. Is cuando estamos hablando simplemente de una persona y are como en el caso acá de Benjamin and Dante, ¿ok? Y ahí después, ¿cierto? Colocamos el apóstrofe para Cristina's son, porque quiere decir que Benjamín y Dante, ¿cierto?, son los hijos de Cristina, ¿ya? ¿Se quedó clarito eso del is y el are? Anyone have any question? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Miss, yo tengo Diga. una pregunta, Paula. Ujú. En el caso de que hubiese sido un hijo y una hija, ¿cómo se dice? Ya, súper bien, ¿cierto? Igual que en español y en inglés, ¿cierto? Para hacer los plurales siempre va a predominar el género masculino. Se diría de la misma forma. O podríamos decirlo de una forma un poco más neutra, ¿cierto? Porque uno dice hijos. Tengo dos hijos. Pero puede ser que sea un niño y una niña, ¿cierto? Pero para hacerlo un poquito más como neutro, podemos decir children. ¿Se acuerdan que esa palabra decíamos que podrían ser niños, hijos y todo eso? Entonces ahí dejamos sin género la palabra y ahí asumimos que puede ser un niño y una niña, dos niñas, dos niños, ¿cierto? O lo que ustedes, ¿cierto?, tengan. ¿Ya? Así que ahí podría ser children o sons. Ya cualquiera de esas dos opciones estaría correcta. ¿Quedó claro, Paola? Miss, no, a mí no me queda claro, Raquel, a mí no Ya. me queda claro una cosa, porque si uno piensa ahí diría, pongámosle a Benjamín y Dante son niños de Cristina, no hijos, entonces sons es hijos y children son niños, entonces son niños de Cristina. No necesariamente. Children puede significar varias cosas. Puede significar niños, como niños ajenos, ¿cierto? Como no, yo estoy cuidando a estos niños. O, depende del contexto, también puede ser hijos. ¿Sí? Como cuando las mamás dicen mi niño, mi bebé y todas esas palabras amorosas, ¿cierto? En inglés también funciona children para decir todas esas palabras que usamos en español. Ah, ok, Entonces, depende del gracias. contexto, claro, depende del contexto, podemos decir que son niños, ¿cierto? No, esos niños están jugando ahí en la plaza, ¿cierto? Que son así como ajenos, que uno los ve, o pueden ser parte de uno, ¿ya? Pero depende del contexto y del amor que les tenga, nada más. Okay, Profe. thank you. Dígame. Y también se puede ocupar la palabra kids o solamente children. Perfecto, no, perfecto, súper bien. También kids, ¿cierto? Y que eso es un poquito más informal y más amoroso. ¿Cierto? Porque, no sé, las mamás pueden tener hijos de 30, 40 años y les va a decir a la amiga, no, they are my kids, ¿cierto? No, son mis niños, son mis bebés, ¿cierto? Sí, también puede ser, súper buena acotación. Gracias, profe. De nada, gracias a ustedes. Any question about that, about the homework?
¿Alguna pregunta sobre la tarea? ¿Algo? ¿No? ¿Alguien más que quiera compartir alguna frase, la última para avanzar en esta clase express que tenemos? Yo, profe, soy Ya. Lady. Ya, vamos, Lady. María is Mia's grandmother. Perfecto. María is Mías, ¿cierto? Grandmother. Súper bien. ¿Cierto? Que María es la abuelita, ¿cierto? De Mía. Muy bien. Súper. Perfecto. ¿Se entendió un poquito más con la tarea del posesivo S? ¿Se entendió o quedaron igual de enredados que cuando pasamos el contenido? Creo que está más claro. Ya, ¿cierto? Si se fijan, casi todo es práctica, ¿sí? Y entender un poquito, aunque nos demoremos en procesar la información. Entonces, si no hay más preguntas ni nada por el estilo, ¿cierto? Yo entender, muy bien, Alexander, ¿cierto? Ahí está pensando en inglés, muy bien, perfecto, ¿cierto? Porque es súper buena esa de yo entender, ¿cierto? ¿Por qué los gringos hablan así? ¿Sí? Yo entender. Porque se escribe tal cual. Escriban ese yo entender en inglés. ¿Cómo sería? ¿Que alguien me diga? Textual, literal, súper literal, como nos decía Alexander ahí. Exacto, ¿cierto? Perfecto. I understand. Entonces, los gringos, cuando empiezan a aprender inglés, traducen letra por letra. ¿Sí? Entonces, como en inglés no existe esta conjugación de verbos, que existen en español y en portugués y en todas las lenguas latinas, en inglés no, porque en inglés es súper el mismo verbo y cambia el pronombre nomás para yo referirme a quién estoy hablando. Por eso, ¿cierto? Ellos hablan como Tarzán, que nosotros a veces le hacemos un poco de bullying, ¿cierto? Muy bien, Alexander, ¿ve? Sus aportes son bienvenidos, y de todos en realidad. Ya, si no hay más preguntas ni nada de eso, vamos a continuar. Can I go on? Can I continue the class? Yes, miss. Thank you. Estoy tomando un tecito para la rabia del día, ¿cierto? Y para mantenerme en mi lado zen. Ya, continuamos. Vamos a repasar rápidamente, ¿cierto? Lo que vimos del presente simple. The present simple we use in present to talk about habits, truth, and routines. ¿Sí? El presente simple lo vamos a utilizar en hábitos, ¿cierto? Algo que uno hace habitualmente, en rutinas, como por ejemplo, yo me levanto a tal hora, yo voy al taller, asisto al taller de portugués o de inglés, ¿cierto? Tal día, a tal hora, y también para decir verdades absolutas, por ejemplo, que el agua hierve a 100 grados, ¿ya? Para eso vamos a ocupar este tiempo verbal, que es uno de los más básicos, y que vamos a ver en estas clases, ¿cierto? Que solamente lo vamos a utilizar en I, you, we, and they. Solo estos 4 pronombres, ¿ya? Dijimos la clase pasada que dejábamos afuera he, she, and it, ¿ya? Porque eran un poquito más complicados y lo vamos a ver por separado porque creo que así se asocia mucho mejor la estructura. Como decíamos, en toda frase afirmativa tenemos a pronoun or a subject, ¿cierto? Tenemos un pronombre o un sujeto. Después un verbo, que aquí dijimos que nos olvidábamos del verbo be y aplicábamos un montón de verbos, ¿cierto? Que habíamos visto en la clase, ¿cierto? Habíamos visto like, cuando decían que le gustaba su corte de cabello, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que tenía 2 hijos, que vivía en downtown, ¿cierto? Como ahí dice la frase, etc. Y a complement, ¿cierto? Que es el complemento en la información que ya hemos dicho adicional para que se entienda mi frase. Esto es por lo afirmativo, ¿cierto? Súper simple. Un pronombre, verbo, complemento, nada más. En negativo, ¿cierto? Y aquí empezamos a agregar cosas. ¿Qué agregamos? El not, y aquí un auxiliar. Este auxiliar, el do, en español no significa nada. En inglés, ¿qué me indica? El do me va a indicar que estamos en presente simple, ¿ya? Porque con las frases así escritas no vamos a saber si es presente, pasado o futuro, ¿ya? Entonces, tenemos que auxiliarnos de alguna partícula, ¿cierto? En inglés. En esta partícula, para este tiempo verbal, ¿cierto? Que estamos viendo, presente simple, es el do, ¿ya? Si está el do, yo voy al tiro y digo al tiro, pienso, presente simple. Estamos en presente, en el aquí y el ahora, ¿cierto? Como algunos dicen. Y como estamos en negativo, yo le voy a agregar además a este do, el not. Lo puedo escribir por extenso,
¿sí? Si es un texto formal, ¿cierto? Y como ya les he dicho varias veces, todo por extenso, sin contracción, pero es mucho más común oralmente, ¿cierto? Y cotidianamente, ¿cierto? Ahí con el día a día, ocupar la contracción que es el don't. Este don't siempre va a ir entre mi sujeto o pronombre y el verbo, ¿sí? O sea, va siempre antes del verbo, ¿ya? Y después tenemos acá un verbo y luego, ¿cierto? Un complemento nuevamente. Entonces aquí mi frase quedaría, you don't live downtown, ¿ya? ¿Se entiende la negativa? Yes. Ya, perfecto. Súper. Entonces, si es negativa, ¿cierto? Le agrego el don't antes del verbo. Y ahí hago la negativa y queda ahí todo listo. Después, acá, ¿cierto? Teníamos algunas frases. Esta unidad, ¿cierto? Que no les comenté en la clase pasada, se trata sobre comidas, ¿sí? Breakfast, lunch, dinner, ¿cierto? Vamos a hablar mucho de comida, nos va a dar hambre, ¿cierto? Y todo en la próxima clase. Entonces, ¿qué significa? Y quiero aquí, ¿cierto? Explicarles este verbito antes que se nos olvide. Teníamos acá estas frases que explicamos la semana pasada. Por ejemplo, yo digo, we have coffee for breakfast. El verbo have, ¿cierto? ¿Qué significado tiene? El primer significado que se les venga a la mente, ¿cuál es? Tener. Tener, muy bien, ¿cierto? Perfecto. Pero vamos a agregarle otro significado más a este have. Cuando hablamos de comida o de alimentos, ¿cierto? Este have va a significar, lo vayan a anotar acá, have. Cuando hablamos en contexto de comida, va a significar comer y beber o comer o beber, ¿ya? Entonces, have en contexto de comida puede significar que yo como y bebo tal cosa, ¿sí? Por ejemplo, acá, a ver, acá por ejemplo, la número 2 dice, you have, no, acá la negativa, you don't have fast food. Me dice fast food, pero la fast food, ¿cierto? La comida rápida, sabemos que pueden ser las gaseosas, un completo, una hamburguesa, etc. Pero acá no me está diciendo si está comiendo o bebiendo. Entonces yo lo puedo interpretar como que está comiendo y bebiendo tal cosa, tal alimento. Entonces, puede significar, vuelvo a repetir, have, comer y beber, o sea, ambas acciones casi simultáneas, o comer o beber. ¿Ya? Vamos a ver acá la primera frase que leí, para que ustedes me digan qué significa. We have coffee for breakfast. Si estamos hablando de coffee, ese have, ¿qué va a significar así como imaginariamente? A nosotros nos gusta tomar café al desayuno. Ya, nos gusta tomar café, pero no le vamos a Nos gusta tomar atribuir, café. ¿cierto? El verbo... Nosotros tenemos café para el desayuno. No. Bebemos. Exacto. Nosotros Con bebemos. el tema de la comida, nunca le vamos a atribuir con tener, ¿ya? Con la comida no vamos a atribuirle el significado de tener, ¿ya? Por eso yo les coloqué acá. Have puede significar comer y beber o comer o beber. En este caso, puede ser beber o tomar, ¿ya? Como ahí también tomás, me acuerdo. Generalmente es como beber, ellos le dicen beber más que tomar. Exacto, ¿cierto? Tomar. Nosotros decimos tomar, claro, pero es beber el verbo correcto. Entonces, como estamos hablando del café, que yo sé que es una bebida, ¿cierto? Líquida, lo más probable y lo más apropiado que yo le asigne a este have, como estamos hablando de comidas, es beber. We have coffee for breakfast. O sea, nosotros bebemos café para el desayuno. Vamos a ver la segunda con you. You have salad for lunch. ¿Cuál será el significado de ese have en el fondo? Comer. Tú comes Comer. Exacto. Tú comes ensalada. Muy bien. ¿Ven? De acuerdo al alimento es el significado que le vamos atribuyendo, ¿sí? Entonces, si yo no quiero escribir ni eat ni drink, ¿cierto? Que son los verbos comer y beber, yo puedo utilizar perfectamente el have y me ahorro todo ese, ¿cierto? Trabajo de definir si es comer, beber, no, ocupo have y listo, y me soluciono la vida, ¿cierto? Y es súper natural ocupar el have cuando hablamos de alimentos. Vamos a ver la última que dice, they have fish for dinner. ¿Qué significará acá el have? Ellos comen pescado. ellos comen pescado.
Muy bien. Ellos Come pescado en la cena. comen el pescado en la Perfecto, cena. súper bien. ¿Ven? Que ahí de acuerdo al alimento decimos si es comer, beber o ambas acciones. Y lo mismo pasa cuando tenemos las frases negativas, ¿sí? Vamos acá, acá. Las frases negativas, ¿cierto? Dice, we don't have tea for breakfast. O sea, nosotros no bebemos té para el desayuno. Acá, lo cierto es lo del fast food. You don't have fast food. De aquí, ¿cómo podríamos interpretar este have? Comemos y bebemos. Claro, ¿cierto? Entonces ahí, exacto, súper bien Raúl, creo que me habló, ya reconozco un poco las voces. Claro, en ese caso, en español uno no le va a poner así como comer y beber, no, ¿cierto? Porque uno ya ahí ya sabe la interpretación, que puede ser tanto comer como beber o ambas acciones juntas, ¿ya? Súper bien. Y la última, they don't have burritos, ¿cierto? Y ahí que podemos decir que los burritos se comen, entonces puedo atribuirle el significado de comer. ¿Qué quiero decir con esto, cierto? Con el have, que el have puede ser un buen aliado, cierto, para nuestra frase o para nuestro hablar, cierto, diario hablar, utilizarlo, porque tengo dos verbos en uno, ¿sí? Interpreta dos verbos, comer o beber. Entonces ahí yo con el have me ahorro el trabajo, ocupo un poco más, ¿cierto? Suena mucho más natural quizás que decir eat or drink, ¿cierto? Que suena un poquito más formal. Any question about that? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? ¿Ninguna? No, No, Miss. Ya. Perfecto. Vamos entonces. Continuamos. Recuerden que si voy media acelerada es porque tenemos poquito tiempo, ¿ya? Así que quiero alcanzar a repasar lo que vimos la clase pasada para que quede bien clarito y después la próxima clase empezar con todo. Y tenemos, ¿cierto? And we have the questions, las preguntas. Y la pregunta, como siempre, va a comenzar siempre con un auxiliar. ¿Y cuál era nuestro auxiliar, cierto? Que nos va a ayudar a decir que es present simple. Es el do. Do, y después viene a pronoun, and a verb, and a complement. ¿Sí? Después tenemos un pronombre, un verbo y un complemento. Y no olvidar, ¿cierto? Súper importante, the question mark, ¿cierto? El signo interrogativo. Siempre colocarlo al final. Si no lo colocamos al final, ¿qué va a pasar? Que puedo decir, ¿esto es una pregunta o es una frase muy mal escrita? ¿Ya? Así que si tienen el signo de pregunta, ahí va a estar clarito que es una pregunta, it's a question. Tenemos acá algunos ejemplos, ¿cierto? Y nos sigue apareciendo acá nuestro verbo have. Tenemos, do you have salad for lunch? ¿Cierto? ¿Tú comes ensalada para el almuerzo? Si la frase o la respuesta, ¿cierto? Es afirmativa, decíamos yes. Ahí, ¿cierto? Respondíamos con el pronombre adecuado y después simplemente agregamos el auxiliar. No es necesario que yo diga yes, we have salad for lunch. ¿Por qué? Porque estamos simplemente preguntando por sí o por no. No me están preguntando todavía qué tipo de ensalada, qué tenía la ensalada, con quién comiste, ¿cierto? No, todavía no estamos tan copuchentos, estamos así un poquito más suavecitos, ¿cierto? Ahí entrando en confianza, como para que lo piense, ¿cierto? Con este tiempo verbal. Entonces, por ahora solamente vamos a ver preguntas de sí y no respuestas, ¿ya? Entonces acá, Profesora, dígame. una consulta. Eso significa que si tú comes ensalada para el almuerzo, pero si yo quiero preguntarle si él tiene ensalada para el almuerzo. Ya, en ese caso que se no utiliza... necesariamente que la vaya a comer ahora. Claro, en ese caso se va a utilizar igual el verbo have. Depende del contexto. Entonces. Exacto, depende del contexto, ¿cierto? Palabra, no sé si bendita o no, ¿cierto? Pero el contexto lo dice todo. Sí, ahí la otra persona va a interpretar, me dijo de tener o que sí voy a almorzar. Depende a lo mejor si están justo para la hora de almorzar, es que, no, es que me está diciendo que me está preguntando si voy a comer o no ensalada. Y si a lo mejor falta mucho rato para almorzar, me preguntó a primera hora de la mañana, porque a lo mejor me quiere convidar al almuerzo, ¿cierto? Ahí la otra persona puede pensar como, no, es tener, ¿cierto? Como si tengo ensalada hoy día para almorzar, porque es lo que comúnmente traigo. ¿Ya? Así que del contexto depende todo. Miss, yo podría haber respondido también yes I do. Ya, sí, perfecto, súper bien. ¿Cierto? Recuerden que en la clase pasada dijimos que el you significaba dos cosas, ¿cierto? Ustedes, o sea, más de una persona, yo y alguien más, o
tú. En este caso, puede ser yes, I do o yes, we do. Depende del contexto, es como yo voy a responder. Si estoy solita y me están preguntando a mí, yo voy a decir yes, I do. Pero si estoy yo y alguien más, ya pasamos a ser un nosotros. Por eso ahí la respuesta, ¿cierto? Es yes, we do, ¿ya? También, el contexto me va a decir y me va a indicar todo. Estos son solamente, ¿cierto?, ejemplos ilustrativos, más o menos para que se pongan en el lugar de, pero no es 100% como real de lo que uno le pasa cuando está en vivo en esa situación, ¿ya? Solo para que tengan así como una orientación a lo que poder hacer cuando se presente la situación, ¿ya? Así que sí, contexto es la palabra del día, no lo olviden. Ya. Continúo entonces. Yes, we do, ¿cierto? Y si fuera la frase o mi respuesta negativa, yo voy a decir no, we don't. Y aquí, ¿cierto? Aparece el don't, que es mi auxiliar negativo. ¿Ya? Y solamente utilizo eso y listo. Nada más, porque la gente no me está preguntando mayor detalle. Solamente sí o no. Lo mismo pasa, ¿cierto? Con la siguiente pregunta. Do they have rice for dinner? Si como ellos comen arroz para la cena. Yes, they do, si fuera positiva o afirmativa la respuesta, y si es negativa, no, they don't. Preguntas, question, any question about that? ¿Es ahora o nunca? No, ¿cierto? No nunca, pero es ahora el momento que estamos repasando, ¿cierto? Para ver todo. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre este tiempo verbal? Yo tengo una pregunta, pero una pregunta que sobre el español, que es una pregunta media extraña que uno hace, que hacemos. Y no sé si existe en el inglés, que es como esa respuesta negativa que nosotros hacemos. No sé si se da acá. Cuando uno dice, no, ¿no vas a ir a comer? Claro, No sé si ¿cierto? Ya, en ese caso, en inglés también se puede usar, ¿sí? Esta frase, ¿cierto? Muy buena pregunta. Muy buena. Vamos a ver acá. En inglés existen preguntas, no es lo que comúnmente se utiliza, pero sí se puede hacer, que el do, ¿cierto?, me va a indicar que es afirmativa. La mayoría, y por naturaleza, ¿cierto?, todas las preguntas son de carácter positivo, ¿sí? Preguntan siempre como, ¿almuerzas ensalada? No, no vas a almorzar ensalada, ¿cierto? Si fuera negativa, mi pregunta, yo comienzo con el don't live downtown, ¿cierto? Van a poner 3 puntitos ahí. Se puede comenzar una frase, ¿cierto?, con el don't. ¿Por qué? Porque son auxiliares y cualquier auxiliar me va a servir. No es extraña ver esta pregunta, es poco usual, no es tan común como hacer preguntas siempre con el do. Se puede hacer preguntas con el don't. Don't you live downtown? ¿Tú no vives en el centro de la ciudad? Así como cuando uno lo pilla en otro lado, a lo mejor entrando a otra casa y lo quiere pillar y uno dice, don't you live downtown? ¿Por qué estás aquí en el campo si tú vives allá en el centro? Te pillé, ¿cierto? Puede ser ahí una buena estrategia para pillar a alguien, ¿no? ¿Cierto? Pero puede ser un tipo de pregunta también, pregunta negativa que se llama. ¿Esa era su pregunta, Raúl? Sí, thank Ya, you. perfecto. ¿Quedó claro a todos que puede ser tanto con do, que es lo más usual? Recuerden que yo les muestro lo que más se usa, ¿cierto? Pero también podemos empezar con don't, que es para decir esas preguntas con el no, que usamos, ¿cierto? Y que en español es mucho más común preguntar negativamente que afirmativa. ¿Quedó clarito eso o tengo que explicar nuevamente? Very clear, Miss. Ok, thank you. Miss, Ajá. una consulta. Dígame. Si él me está preguntando, empezó la pregunta negativa, ¿yo puedo contestarle afirmativo? Exacto, perfecto. Sí, súper bien. Es como, ¿no comiste ya? Así como, y estáis comiendo de nuevo. Mi mamá siempre me dice eso, porque yo paso comiendo todo el día. Y me dice, pero ¿no comiste recién? ¿Cierto? Y yo, sí, pero mi colación y me toca comer de nuevo. Y así, ¿cierto? Como preguntas que típicas de mamá y cosas así, al menos en mi caso, ¿cierto? Siempre me hacen preguntas con el no. Ah, ¿no hiciste el aseo? Típico, ¿cierto? Hay cosas así, ¿ya? Cosas cotidianas que pasan en cuarentena. Ya. Any other question about that? ¿Alguna otra inquietud, pregunta o idea, ¿cierto? Que surja algo? ¿No?
¿Nada más? No. Perfecto. Continuamos entonces, que esto es lo que vimos, ¿cierto? En la clase pasada, así como un poquito a la rápida. Hoy día ya nos detenimos un poquito más. Y vamos a ver aquí, ¿cierto? Y vamos a leer todos estos dibujos que me gusta pegar. Y aquí va a quedar un poquito más claro todo, ¿ya? Dice, do, la primera lupita acá, dice, do. In simple present, in questions, an affirmative do is an auxiliary verb. O sea, en preguntas y en respuestas afirmativas, ¿cierto? Ese ticket, respuestas afirmativas, el do es el auxiliar, ¿sí? No es un verbo, es el auxiliar. Por ejemplo, do you live near here? ¿Qué quiere decir esa pregunta? Do you live near here? ¿Tú vives cerca de aquí? Exacto. ¿Tú vives cerca de aquí? Yes, I do, ¿cierto? Y ahí podemos responder sí, afirmativamente. Si se fijan acá, tenemos do para la pregunta y si es la respuesta afirmativa, también voy a ocupar el do. Después tenemos in simple present, in negative sentences, and in negative responses or answers, don't, que es igual a do not, and do is an auxiliary verb. O sea, en este caso, en negativas y en respuestas negativas cortas, el don't es nuestro auxiliar negativo. El do es el afirmativo, ¿cierto? Y el don't es el negativo. Por ejemplo, I don't want a magazine. No, no quiero una revista. Prefiero un libro, ¿cierto? Por ejemplo. Y también podemos responder a preguntas que son preguntas positivas, pero podemos responder negativamente. Por ejemplo, do you drink coffee? ¿Bebes café? No, I don't, ¿cierto? Y ahí puede responder negativamente, ¿sí? En mi caso sería yes, I do. Mucho café en mi cuerpo. Ya. ¿Clarito con el don't y el do? Yes, I do. Perfecto. Do you have any question? Respóndame. Do you have any question? No, I don't. Yes, perfect. Perfecto. Do you have any question? Eso pregunté, ¿cierto? Y estoy preguntando en presente simple. Y yo quiero saber si es sí o si es no. No me interesa todavía, ¿cierto? Que no entendieron o que entendieron. ¿Ya? Todavía no estoy tan copuchenta, recuerden. Solo sí y no. ¿Ya? Entonces, do you have any question? No, I don't. No, I don't. Perfecto, súper bien. Están entendiendo muy bien la materia. Perfecto. ¿Ven? Me hacen feliz luego de mi día tormentoso. Después tenemos acá otra información que nos dan, ¿cierto? Sobre el do. Do can also be a normal verb. Por ejemplo, el do también puede ser un verbo. O sea, no confundirse. Podemos tener un do que es auxiliar y un do que es verbo. Cuando es verbo, el do, ¿qué va a significar cuando es verbo? Cri, cri. Hacer. Hacer, muy bien, hacer. Entonces, tenemos un verbo que se llama, ¿cierto? O que significa en español hacer y que se escribe igual que nuestro auxiliar. Por ejemplo, I do my homework on Sunday. En este caso, este do no es auxiliar. ¿Y cómo yo sé que no es auxiliar? Por el contexto. Por el contexto. Y si se fijan, y se fijaron, ¿cierto?, en mis colores que yo les coloco, ¿cierto?, en la frase, cuando es afirmativa mi frase, como you live downtown, ¿cierto?, que es la frase que utilizamos de ejemplo, ahí no aparecía ningún auxiliar, porque la frase solita ya me está indicando que es presente. En cambio, en negativa y en pregunta, sí o sí tiene que haber un auxiliar. Entonces, como yo sé que esta frase es afirmativa, ¿sí? Como yo sé que es afirmativa porque no tiene ningún don't por ahí y no tiene ningún signo de pregunta, ya como primer indicio, entonces yo digo que este es un verbo y no es un auxiliar. I do my homework on Sunday. ¿Y qué quiere decir esa frase entonces? Que hice mi tarea. Yo hago
Recuerden hago que estamos mi tarea en el domingo. Exacto, en presente no hice porque todavía eso es pasado. Yo hago mi tarea on Sunday. O sea, estamos hablando de una rutina, de algo que él o la persona, ¿cierto?, hace todos los Sunday. What day is Sunday? Sábado. Domingo. Domingo. Sunday. Sunday, el día del sol, Ya. ¿cierto? Exacto, domingo. Entonces, quizás la persona se organiza y hace muy organizada, ¿cierto? Sus tareas los domingos. Y acá tenemos una pregunta y que va con el verbo do y que puede suceder y es súper común. Tenemos, do you do housework on the weekend? Tenemos nuestro primer do, que es el que va en las preguntas, ¿cierto? Aquí, el que está acá arribita, que es que me indica que es presente simple y pregunta. Pero a la vez yo tengo el verbo do, que significa, como ya dijimos, hacer. Y pueden estar los dos presentes. Si se fijan, el primero es mi auxiliar, que me va a auxiliar, ¿cierto? Como dice su palabra, para indicarme que estamos en presente, en el aquí y el ahora, ¿cierto? Y el segundo do, que es mi verbo, que va a significar hacer. Entonces, sabiendo eso, ¿qué significa esta frase? Do you do housework on the weekend? What is housework? ¿Qué es housework? Las tareas de Trabajar en casa. Los quehaceres, ¿cierto? Del hogar, ¿puede ser? Exacto. Sí, Entonces, en la semana. exacto. Tú haces los quehaceres del hogar, ¿cierto? Los fines de semana, ¿cierto? Y me están preguntando si lo hago o no lo hago, ¿ya? Entonces ahí, atención con este último punto, que puede ser un verbo, también el do. Ya no confundirse con eso, que el do también puede ser verbo y se manifiesta de la misma forma que el auxiliar. Y lo último que vamos a ver, ¿cierto? Porque ya la hora pasó volando. Use simple present to talk about habits and general truth. Lo que les decía al comienzo. Usamos el presente simple para hablar sobre hábitos y verdades generales. Por ejemplo, for example, I drink coffee. Yo bebo café, ¿cierto? Es un hábito que yo tengo, I drink coffee. I live in Chicago. Es verdad, ¿cierto? Es algo verdadero. Yo vivo en Chicago, ¿ya? Después tenemos present simple present affirmative is the same for I and you. Ya, esto, ¿cierto? Le vamos a agregar más pronombres. La afirmativa, ¿cierto? En presente simple es la misma para I, you, we, and they, que son esos 4 pronombres, ¿cierto? Que estaban en el título de la presentación. Después tenemos simple present y negative, es lo mismo, ¿cierto? Para I, you, we, and they, le agregamos el don't y después enseguida un verbo. Por ejemplo, for example, I don't have children. No tengo niños, no tengo hijos, ¿cierto? Y ahí está la forma incorrecta, que no la vamos a leer para que no se confundan, que no se debería hacer. Ups, fui yo, ahí sí, ¿no? Ahí, volví, listo. Después tenemos, ¿cierto? Que nos dice que el don't es lo mismo que decir do not, ¿sí? Ahí separado uno del otro, do not. Y el último punto, simple present in questions. Tenemos que empezar siempre cuando queremos que solamente la otra persona me responda de sí o no, utilizar y comenzar con el do, después un pronombre o sujeto y un verbo. Por ejemplo, for example, do you live near here? ¿Cierto? ¿Vives cerca de aquí? Do you live near here? Yes, I do, ¿cierto? Y ahí respondemos con el auxiliar. Acá me voy a detener un poquito, que dice que acá no se debe hacer, ¿cierto? Acá es lo último que estoy señalando. Dice not, no debemos decir yes, I live. No debemos responder con el verbo, nos olvidamos del verbo, solamente con los auxiliares para decir si es sí o es no mi respuesta. Any question about that? Do you have any questions so far? ¿Alguna pregunta? Yo, Miss. Ya, vamos. Es que el do se puede decir como que estás diciendo también, no sé, si alguien dice I love you y yo le puedo responder I do. I do. ¿O no? Claro. Sí, también funciona así. ¿Para qué? Como también, yo también. Ya, piénsenlo así. El do o el don't, ¿cierto? Si usted lo ama o no lo ama, ¿cierto? Ahí depende. Puede significar o
interprétenlo como que el do me sintetiza todo lo que la otra persona ya me dijo o me preguntó. No es necesario que yo utilice las mismas palabras que utilizó la otra persona, ya sea para pregunta o en la frase que me hizo, ¿cierto? Y yo lo puedo sintetizar y decir, yes, I do. Sí, yo también, yo igual que todo lo que me dijiste antes, ¿sí? Más que también, ¿cierto? Significa que ese do o don't, ¿cierto? Depende de la respuesta, me va a sintetizar, resumir todo eso, lo que me dijo la otra persona, ya sea en la pregunta o frase, en esos dos auxiliares. Pero no es despectivo decir I do. No, no, para nada. Simplemente está ahorrando saliva, nada más, no. No, está Thanks. súper bien y suena mucho más natural. La Marisol, ¿cierto? Nos dice, en el matrimonio se dice, yes, I do. Exacto. ¿Por qué se dice yes, I do? O si usted se arrepiente, puede decir, no, I don't. Y toda la gente que así como, oh, dijo que no, en el altar, ¿cierto? Ya. ¿Por qué se dice yes, I do? Porque la pregunta para el matrimonio empieza con el auxiliar do. ¿Sí? Entonces, como ya les dije, si se casan a lo mejor en Las Vegas, no sé, alguien, ¿cierto? Tiene esa idea loca, les van a preguntar una pregunta que la vamos a ver, ¿cierto? En la próxima clase, con do, que va a empezar mi auxiliar, porque me están preguntando sí o no. No por qué me quiero casar, no, nada de eso, no le importa al juez, ¿cierto? No. Simplemente sí o no. Como la respuesta puede ser sí o no, mi pregunta va a empezar, y como estamos en presente, ¿cierto? Porque uno se casa aquí, ¿cierto? Ahora, en el momento de la ceremonia, va a empezar con do. Entonces ahí, no sé si han visto las películas o han presenciado quizá algún matrimonio en inglés, van a decir, yes, I do, o no, I don't, ¿cierto? Yo creo que es más emocionante decir, no, I don't. ¿Clarito? Any question about that? ¿Algo? ¿Preguntas? Mientras les comparto el link en caso de que a alguno le interese, ¿cierto? La charla sobre jóvenes y pandemia. Any other question? Everything is clear? No, I don't. Yeah? Yes, miss. Ok. Entonces, vamos a dejar la clase por aquí. Simplemente vamos a ver, vamos a echar una mirada, ¿cierto? Rapidita a lo que viene. Ah, ya, perfecto. Entonces, lo que les recomiendo, que sigan repasando estas estructuras que vimos. La próxima clase vamos a ver preguntas copuchentas. Vamos a partir con esas preguntas copuchentas. Con quién, cómo, dónde, cuándo y todo lo que ya hemos revisado. Y vamos a hacer algunos ejercicios ya prácticos, orales y escritos como ya estamos acostumbrados a hacer. Así que ahí les compartí el grupo de WhatsApp la charla de jóvenes y pandemia, ¿cierto? En caso de que alguno esté interesado, o puede compartir el link a sus redes sociales, como quieran, ¿cierto? Y recuerden que eso, de repasar, estudiar y eso. Sí, eso nomás creo que es lo que me falta. Y mi internet me acompañó durante este ratito de clase, así que termino muy feliz. Que tengan un muy lindo término de semana. Creo que hay algo en el chat. Ahí. Que tengan lindo término de semana, sigan estudiando, ¿cierto? Que cada vez se está poniendo un poquito más complicado, pero igual de entretenido. Eso al menos trato de hacer yo en las clases. Y si tienen cualquier pregunta, duda, cuestionamiento, lo que sea, ¿cierto? Me lo escriben al WhatsApp. Me demoro en responder a veces, pero respondo siempre, ¿ya? Así que have a good night and see you next Wednesday. Thank you, miss. See you. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Bye.